Buenas noches y buenas tardes a todos los que nos encontramos aquí presentes. Vamos a iniciar un proyecto con una serie de varios encuentros, uno cada vez al mes, que se llama como título Los gestos y las palabras de Jesús. Nos vamos a centrar en esa persona que atrae nuestros corazones y que sigue vivo en cada uno de nosotros y en la humanidad, y que justamente en esta semana estamos viviendo ese misterio que va a llegar a la Pascua, donde se nos concede la alegría de la resurrección, de saber que todo un Dios que nos ama sigue presente en la historia, en la humanidad y sobre todo en nuestros corazones. Y el día de hoy va a ser nuestro primer encuentro, que se llama Jesús lava los pies a sus amigos. Tenemos a la persona que nos va a ir avanzando, introduciendo en estos encuentros cada mes y que ya lo conocemos, que es Pedro Pablo Achondo Moya. Él es de Chile, aquí lo tenemos con una cara muy sonriente y ahorita les voy a decir por qué, ¿sí? Estudió teología en Brasil y Francia, ha sido misionero en diferentes lugares y trabajó en cárceles y comunidades indígenas. Es doctor en territorio, espacio y sociedad y actualmente se dedica a la docencia e investigación en diferentes universidades en Chile. Es creador y coordinador del Diplomado en Teología Latinoamericana que imparte este año la Fundación Un Camino. También es poeta y miembro de colectivos medioambientales, autor de varios libros. Algunos de ustedes ya saben cuáles son, pero los voy a repetir por si en algún momento quieren hacerse un regalo. Es una delicia leerlos. Y escribió Desde el abismo clamo a ti, Señor, Dios, el sufrimiento y lo que podemos hacer, una iglesia híbrida, la amistad con Jesús y la iglesia después de la iglesia. Y bueno, Pedro Pablo, hace 10 días acaba de ser papá, entonces lo felicitamos, por eso está yo creo que con esta foto lleno de regocijo, de saber que puede ser un instrumento del rostro de Dios para ese pequeño niño, que además, si no me equivoco, Pedro Pablo, tú me dirás, se llama Pascual. Así Entonces es. todo se junta y pues, Pedro Pablo, muchísimas gracias, te damos la bienvenida y felicidades también por esta noticia tan linda que hoy nos compartes. Y te dejo con este hermoso público. Gracias. Muy bien, bueno, muchas gracias Re por la presentación siempre tan cariñosa y tan cercana. Y aprovecho de saludarles a cada una, a cada uno de los que estamos aquí reunidos desde diferentes partes de América Latina, supongo, y quizás de más lejos, no sé. Quiero agradecer también a Educater por la invitación a este ciclo de... No son charlas, ¿ya? Yo le puse otro nombre que ya voy a explicar por qué, pero de reflexiones, meditaciones bíblicas, que vamos a hacer todos los meses, comenzando hoy día para el mes de marzo, ¿no? Entonces cada mes va a tener un texto, va a tener un tema dentro del texto y una meditación, ¿ya? Que la idea es que sea compartida, ¿no? Entonces, a medida que yo vaya presentando alguna idea y reflexiones, después podemos conversar, ¿ya? Eh, Muy bien, bueno, quiero empezar leyendo el texto. ¿Ah? Vamos a empezar todas estas sesiones que a mí me entusiasman mucho. Yo hace tiempo tenía ganas de poder hacer algo bíblico. ¿Ah? Así que estoy muy contento de que hayamos podido comenzar hoy día. Em, Entonces, el texto, si lo quieren seguir, ¿ya? Hoy día lo voy a leer yo, pero en otra ocasión puede leer lo que quiera. Es de Juan 13, del 1 al 17, ¿ya? Ese es el texto que hoy día vamos a meditar y el cual vamos a compartir. Entonces, Juan 13, del 1 al 17, dice así: Antes de la fiesta de Pascua, sabiendo Jesús
que llegaba la hora de pasar de este mundo al Padre, después de haber amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, sabiendo que todo lo había puesto el Padre en sus manos, que había salido de Dios y volvía a Dios, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla se la ató a la cintura. Después echó agua en un recipiente y se puso a lavarle los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que llevaba en la cintura. Llegó a Simón Pedro, el cual le dijo: Señor, ¿tú me vas a lavar los pies? Jesús respondió: Lo que yo hago no lo entiendes ahora, más tarde lo entenderás. Replicó Pedro: No me lavarás los pies jamás. Le respondió Jesús: Si no te lavo, no tienes nada que ver conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, si es así, no solo los pies, sino las manos y la cabeza. Le respondió Jesús: El que se ha bañado no necesita lavarse más que los pies, porque está completamente limpio. Y ustedes están limpios, aunque no todos. Conocía al que lo iba a entregar y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de haberles lavado los pies, se puso el manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿Comprenden lo que acabo de hacer? Ustedes me llaman maestro y señor y dicen bien, pero si yo, que soy maestro y señor, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. Les he dado ejemplo para que hagan lo mismo que yo hice con ustedes. Les aseguro que el sirviente no es más que su señor, ni el enviado más que el que lo envía. Serán felices si sabiendo estas cosas las cumplen. Muy bien. Ese es el texto que nos acompaña el día de hoy. No vamos a realizar, la propuesta no es realizar una lección divina, ¿ya? Entonces no vamos a hacer el ejercicio tradicional de qué es lo que dice el texto, qué nos dice el texto, qué le digo yo al texto, etcétera, ¿no? Sino que más bien vamos a hacer, y aquí viene la palabra que yo quiero ocupar en este ciclo bíblico, vamos a hacer una divagación, ¿ya? Unas divagaciones bíblicas. Y aquí, rápidamente, si puedo, voy a compartir entonces un- una pequeña presentación, simplemente a modo de apoyo, muy breve. ¿Ya? Unas divagaciones bíblicas. ¿Por qué una divagación? ¿Ya? Porque no es propiamente una meditación, ¿no? Así que cada uno personalmente o yo en voz alta voy a meditar el tema, ¿no? Así como rumiarlo. No, no voy a hacer eso, ¿ya? Eh, Tampoco es una reflexión, como pudiera ser quizá una reflexión exegética, ¿no? Entonces vamos a ir a la lengua originaria y al griego y qué quiso decir Juan cuando dijo no sé qué, tampoco, ¿ya? Yo les quiero proponer otra cosa inspirada, aquí me voy a adelantar y voy a volver de inmediato a lo de atrás, inspirada en cuatro autores, ¿ya? Yo no sé si existe un método que se llame divagación bíblica, ¿ya? Yo no lo sé, lo estoy inventando ahora. Pero un poco lo que me surge y lo que me parece interesante poder compartir con ustedes en este ciclo. Em, y aquí yo me agarro de cuatro autores que no hacen exactamente una divagación, pero que lo permiten. El primero es André Lacocque, ¿no? No sé si ustedes lo conocen por ahí. em, un laico, si no me equivoco, más bien del mundo protestante, que fundó una escuela interreligiosa en Estados Unidos, en Chicago, del diálogo cristiano-judío, muy interesante, y tiene un libro que se llama Pensar bíblicamente, que es un poco lo que también nos va a ayudar en estas divagaciones, ¿no? ¿Qué significa pensar bíblicamente?
que es bien sugerente, ¿no? No es solo usar la Biblia para pensar, uno podría decir, cómo apoyarse en el texto para pensar, pensar la fe, pensar sobre Dios, pensar el cristianismo, etcétera. No, sino que es otra cosa, ¿ya? Es otra cosa, es que la Biblia ya está dentro de nosotros, ¿ah? Ya sea en el corazón o en la cabeza. Y por eso los textos que hemos escogido son textos conocidos. Este texto es más que conocido, ¿no? Porque hay algunos textos bíblicos del Nuevo Testamento en particular o de los Evangelios que no son tan conocidos, que no se leen, así, no se leen mucho, no se comentan, no están en la lectura de la Eucaristía, eh, qué sé yo, son menos famosos. ¿Ya? Yo aquí he elegido los textos famosos, conocidos. ¿Por qué? Porque ya los tenemos dentro. ¿Ah? Ahora, próximamente este jueves, vamos a celebrar el Jueves Santo y incluso se va como a interpretar el texto, ¿no? Que es algo que se hace en muchas parroquias y comunidades, este texto que acabamos de leer. Bueno, entonces vamos a intentar pensar bíblicamente, por un lado. Después, algo muy bonito, hoy día quizás voy a entrar menos en esto, pero me interesa en los próximos ciclos seguir profundizando en lo que Paul Bouchon llama la intertextualidad, ¿ya? Esto es fascinante, ¿eh? No sé si ustedes están familiarizados con este método, con esta forma de leer la Sagrada Escritura, pero Paul Bouchon, que es un jesuita francés, ya fallecido, dice que el texto, como es una biblioteca, la Biblia, un texto conversa con otro, ¿no? Y un texto nos remite a otro. Es un poco es un poco lo que hace la nota a pie de página, ¿no? O el aparato crítico, ¿cierto? El aparato histórico crítico, que las Biblias tienen abajito unas notas, ¿no? A veces uno está leyendo y aparece un asterisco o un número, ¡put! Te lleva para abajo y te dice, esta es una cita de Isaías 52, ¿no? El canto del siervo sufriente. Entonces, ¿qué hace uno? Los Mateos, en Chile decimos Mateo, ¿cierto? La gente que estudia y que está ahí leyendo cosas como esta, va a ver, es verdad, está en Isaías, entonces va para atrás de la Biblia y lee el texto de Isaías y, uy, verdad, es casi igual. Y el texto de Isaías tiene también una nota a pie de página que dice, en este caso, Isaías está hablando de lo que pasó al rey David. ¿Ah? ¿Y quién es el rey David? Entonces, vamos a ver al rey David. Bueno, esa es un poco la intertextualidad. Es que el texto dentro de sí mismo, la Biblia como un todo, dialoga, ¿no? Dialoga y se puede leer así. Eso es lo que audazmente, me parece, y fascinantemente, dice este autor Paul Bouchon, ¿no? Que es otra forma de leer la Sagrada Escritura. No es ni de corrido, no es lineal, no es cronológico, no es empezar con un evangelio y terminar con Juan, o leer el Nuevo Testamento de inicio a final, sino que es una lectura intertextual. ¿Hacia dónde nos lleva un texto a otro? ¿Qué cosas nos resuenan, no? Por ejemplo, uno podría decir hoy día, estamos leyendo y de repente yo estoy leyendo y dice acá, durante la cena, cuando el diablo había sugerido a Judas Iscariote que lo entregara, yo digo, uff, el diablo, apareció el diablo acá. ¿Dónde más había aparecido el diablo? Entonces, me acuerdo que el diablo estaba, ¿será el tentador? ¿El mismo tentador del Génesis o es otro personaje? Entonces, o el diablo, el que estaba, es Satanás, el que estaba discutiendo en el libro de Job con Dios. ¿Es ese? Entonces, a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Te das cuenta? Entonces, el diablo me lleva, ¿ah? El diablo me lleva a otro texto. Y es una lectura guiada, uno podría decir, por el personaje, el diablo. ¿Ya? Podría ser otro, ¿no? Es un ejemplo de lo que significa la intertextualidad. Entonces, la intertextualidad nos va a ayudar, a pensar bíblicamente y a divagar. Por eso me gusta a mí la palabra divagación, porque es como cuando tú estás conversando con alguien y apareció una mariposa y empezaste a ver la mariposa y te fuiste con la mariposa. Te fuiste a volar con la mariposa. Y la mariposa se posó en una flor y después la mariposa se fue. Y qué linda la flor. No la había visto nunca y me quedo en la flor. Pero yo partí conversando con alguien y terminé viendo una flor. Bueno, eso es una divagación. ¿Ah? Cuando uno está como dejándose conducir, dejándose llevar por lo que aparezca. ¿Ya? Entonces, por eso la divagación tiene que ver mucho con la imaginación, como vamos a ver,
digamos, con la experiencia personal, con los gustos personales, con las inquietudes. Aquí aparecen las inquietudes de cada una y de cada uno, ¿sí? Las que yo voy a presentar ahora en un ratito más, es posible que no sean las mismas de ustedes. Y ustedes tendrán que hacer quizá después, en sus casas, en sus comunidades, su propia divagación del texto de Juan, ¿sí? Yo aquí les voy a compartir simplemente la mía. Después un autor, si ustedes se fijan, agarré dos autores europeos y dos autores latinoamericanos. Carlos Mester, que bueno, es de origen holandés, pero hizo toda su vida en Brasil, famosísimo por los círculos bíblicos y un método comunitario de lectura. Me interesa porque justamente la divagación no es yo conmigo mismo, lo que sería una meditación, no podría decir, no, yo conmigo mismo en mi pieza tranquilo, tomando apunte o en la capilla rezando. No, quiere ser comunitaria, ¿no? Quiere ser en la medida que lo permite el Zoom, ¿no? Y un grupo numeroso que somos, no sé cuántos estamos acá, pero me fijé en el momento, éramos como 40, no sé cuánto llegamos a hacer ahora, lo que lo permite esa gran comunidad virtual que está reunida hoy día. Entonces, va a ser más o menos comunitario, pero me interesa que la comunidad aparezca, ¿no? Que aparezca. Entonces, no solo la comunidad, sino el contexto. Uno podría decir nuestros contextos. ¿Ah? Y el contexto latinoamericano no es tan diferente. ¿No? Yo estoy en Chile, en la quinta región, personas que quizás están en la Ciudad de México, otros que están en Buenos Aires, algunos están en las periferias de las capitales latinoamericanas, y los contextos son similares, ¿no? Los problemas son los mismos y estamos hermanados, ¿no? En una solidaridad de conflictos más o menos parecidos, ¿sí? En algunos lugares quizás la violencia está más exacerbada, en otros es la pobreza, en otros son las infancias, en otros son temas socioambientales, o quizás el tejido social político está sumido en una corrupción que nos preocupa. Bueno, esos son los contextos, ¿ya? Y esos contextos que son sociales, políticos, culturales y también personales, ¿sí? Quizá mi contexto personal, por ejemplo, como dijo Re ahora, es un contexto muy feliz. ¿Ya? Yo estoy sumido como en una especie de paréntesis de gozo, ¿no? ¿Ah? Que me tiene así, claro, un poco hiperpositivo. ¿No? Sé que hay problemas afuera, pero aquí dentro estamos todos flotando en una nube gracias a Pascual que vino a la vida. Pero ese es mi contexto, ¿no? Entonces, cada una y cada uno tiene su propio contexto. Y eso era muy preciado por Carlos Mester y por toda la tradición bíblica latinoamericana, ¿no? La comunidad es la que interpreta, es la comunidad la que lee, es el contexto comunitario el que da el sentido incluso para entender el texto. Un poco también lo que hacía el buen amigo Ernesto Cardenal en Solentiname, ¿no? Muy hermoso libro, fascinante si no lo conocen, El Evangelio en Solentiname. Solentiname, una pequeña isla en el lago de Nicaragua, en donde él con una comunidad campesina hacía este ejercicio de interpretación, conversación bíblica. Y finalmente quise poner a Romero, Monseñor Romero, no solo porque hace poquito lo estuvimos celebrando, sino porque a mí siempre me han gustado, aparte de la figura extraordinaria que él era y sigue siendo, ¿no? San Romero de América, sino esta vocación de comunicación, ¿no? Por eso puse aquí yo los mensajes de radio y esperanza. Es decir, si estamos divagando la palabra de Dios, es para comunicarla, ¿sí? Es para transformarla en un mensaje de radio. Cuando yo estaba escribiendo esto, pensaba que Romero era una especie como de podcast. ¿Ah? Era una especie como de pionero del podcast antes que existiera el podcast, ¿sí? Eh, y sin que nadie le pidiera y por pura vocación, insisto, de buena nueva, que eso es, ¿no? Lo que yo he recibido, lo transmito, ¿no? No me lo guardo para mí. Bueno, él lo hacía a través de la radio como un medio popular que podía llegar a las casas más sencillas, de los más pobres, que todos tenían ahí su radiocita y escuchaban estos mensajes de esperanza, de justicia. Entonces, tengo la intención de que la divagación bíblica tenga algo de eso también, ¿ya? Tenga algo de una radiofonía, de un comunicar una esperanza para los que estamos hoy día en nuestras casas, donde estemos reunidos esta horita y poco,
en un día lunes 25 de marzo. Entonces al final yo diría el método, muy entre comillas, como digo, este ejercicio de divagación, podríamos definirlo más o menos como lo que está escrito abajo, ¿ya? Voy a correr aquí que no puedo leer porque mi cara me molesta. Después del tiro logrando que corre la vaca ahí. Dice, ¿qué significa entonces lo que vamos a hacer? Es entender la Sagrada Escritura como un libro vivo, ¿sí? Como un libro vivo. Es decir, esto no es letra muerta, ¿cierto? Hemos escuchado esa expresión. No es que solamente no sea letra muerta, sino que está vivo, y que esté vivo significa que da vida, y que esa vida tiene una relación, genera un vínculo, ¿sí? Es decir, la vida que el libro me pueda dar a mí va a ser diferente que la vida que el libro le pueda dar a Betsa, a Patricia, a Pepe y a cualquiera de los que estamos acá, ¿sí? A eso me refiero también con que está vivo, porque generamos una conversación, no con un texto, ¿sí? No con un texto, como puede ser una carta, un libro de literatura, ¿no? Sino con una palabra viva. Entonces, la escritura como libro vivo que dialoga hacia adentro, intertextualidad, y hacia afuera, la comunidad, ¿sí? Es inter y extra, que nos invita a ejercitar la imaginación. Entonces aquí vamos a intentar volar la imaginación, de a poco, ¿no? Este es un ciclo que dura varias sesiones, pero vamos a intentar quizás decir cosas que no siempre decimos, porque no nos damos permiso para imaginar, porque no se nos ha enseñado, porque, qué sé yo, ¿no? Porque la imaginación en la teología en general no ha sido un factor preponderante, ¿ya? En la pastoral sí, ¿no? Uno podría decir en la praxis sí, en la educación sí, en la poesía sí, en la literatura sí, pero en la teología, la imaginación, rara vez, ¿no? Rara vez aparece. ¿Mm? Como en toda ciencia que quiere ser ciencia, ¿cierto? Bueno, entonces esto nos invita a ejercitar la imaginación y establecer una relación lúdica. ¿Ve? Vamos a jugar con divagar. La divagación es también jugar. Vamos a jugar con el texto. ¿Ah? Y vamos a dejar que el texto juegue con nosotros, ¿sí? Nos desarme, nos mueva por acá, nos incomode, eh, etc. Entonces, una relación lúdica y fructífera, ¿sí? Queremos que esto dé frutos, con el fin de alimentar la praxis de esperanza, justicia y bondad con los nuestros, nuestras comunidades, nuestras familias, etcétera, y también en los contextos sociales, etcétera, en los que habitamos, ¿sí? ¿Se entiende? Entonces, vamos a jugar con los textos, vamos a imaginar algo, vamos a preguntarle, vamos a dejar que nos pregunte a nosotros para ver qué resulta. Y ojalá eso que resulte en este juego sea un fruto para alimentar nuestra vida y nuestra comunidad y poder tener alguna palabra que decir también a la sociedad. Entonces, dicho eso, vuelvo para atrás, ahí. Porque todas las veces el ciclo se llama Los gestos y las palabras de Jesús, ¿ya? Que también es una pareja, los gestos y la palabra, clásica, ¿ya? Yo no inventé esto. ¿Ah? Es clásica en el mundo bíblico. Vamos a ver cuáles son los gestos de Jesús y qué dijo y qué hizo. Y por qué dijo lo que dijo y por qué hizo lo que hizo. ¿Sí? Entonces nos vamos a preguntar siempre con todos los textos que vamos a ir leyendo mes a mes, qué tipo de gestos son, qué está sucediendo, qué hizo, ¿ya? ¿Cuál era el contexto en el que lo hizo? Que aquí es muy obvio y muy simple. ¿Qué provocó lo que hizo y lo que dijo? Y si eso podría cambiar, ¿ya? ¿Qué podría cambiar en nosotros y en nuestras comunidades, etcétera, ¿no? Entonces, son como preguntas que nos pueden guiar, ¿ya? Yo no voy a hacerlo así como tan tajante porque quiero jugar, ¿sí? Entonces me contradiciría si empezara como paso por paso. Quiero jugar, pero estas son las preguntas que yo tengo en mente. Me interesan estas preguntas. Muy bien. Entonces, muy simple. En este juego me encuentro con estas tres claves de lectura o interpretación, ¿ya?
Son estos tres temas los que aquí vamos a divagar. El texto lo conocemos, como les digo, estamos familiarizados con él. Quizás muchas de ustedes le lavaron los pies un jueves santo en la capilla, ajá, o al revés, le tocó lavar los pies en ese pequeño teatro. Entonces, son estas tres claves de lectura que el texto me permitió, de alguna forma, divagar. El primero es que aquí, más que un gesto, ¿ya? Lo que está sucediendo es un acto. Y de hecho, estuve tentado de ponerle una performance. ¿Ustedes saben lo que es una performance? Es como una pequeña intervención, ¿cierto? Una intervención artística. Hoy día se habla mucho de la performance. A los jóvenes, a los actores, a los artistas en general, les gusta la performance, ¿no? Eh, que es una irrupción, ¿no? Una irrupción que busca provocar algo, ¿no? Entonces en la calle, una performance en la calle, un grupo grande de jóvenes bailando en la mitad de la calle, para que todos quedan así, graban los celulares, eh, y genera algo, paran el tráfico, ¿ya? O de otro tipo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que yo estoy tentado aquí de decir en esta divagación? Es que lo que Jesús hace precisamente no es simplemente un gesto, ¿no? Como pudiera ser el lavar los pies, ¿ya? Que evidentemente es un gesto concreto, ¿no? Yo te lavo los pies, ya vamos a entrar en eso. Sino que me dan ganas de entenderlo esto como un gran acto performático. Y hay algo interesante en la performance, ¿ya? En su definición, o en el acto performático, y es que quiere transformar algo en los que están alrededor, ¿ya? A diferencia de lo que puede hacer, no sé, ¿no? Una simple dramatización, ¿ya? Y uno después diga, uy, qué buena interpretación, un aplauso. No, la performance, en su etimología, en su origen, quiere, por eso busca incomodar, busca transformar, quiere descuadrar a los que están alrededor, ¿sí? Entonces juega con el auditor, ¿sí? O con los que están alrededor. Entonces, ¿qué pasa? Jesús está en una cena, ¿cierto? Una cena de despedida, su cena, digamos, testimonial, en la que él dice como sus palabras finales, y cuando uno dice las palabras finales, ¿cierto? Son como las importantes, ¿sí? Yo antes de partir quiero decirles lo fundamental. Bueno, esto es lo fundamental. Y en el texto de Juan, lo fundamental es un gesto. ¿Se dan cuenta? Es súper interesante. Bueno, esto es lo fundamental. Al mismo tiempo sabemos que es una cena particular, es una cena judía, está en la Pascua judía, ¿era la Pascua judía o no era? Los evangelios, no solo Juan, juegan un poco con esto, ¿no? Hay un autor que era mi profesor también, era especialista en Juan, decía que si era una cena judía, ¿no? Es decir, la Pascua, había mucha gente ahí y tenía que haber un niño, ¿cierto? O alguien menor de edad que preguntara, como ocurre en el rito de la Pascua judía. ¿Qué estamos celebrando? Cuéntanos. Y empezaba la narrativa, ¿no? Mi padre era un arameo errante y contaba toda la narrativa, ¿no? Desde Abraham hasta la liberación del pueblo, qué sé yo. ¿Era eso? ¿No era? No sabemos, ¿ya? Por lo menos Juan, este texto no nos dice mucho, no nos da pista. Nos dice durante la cena, antes de la fiesta de Pascua, antes de la fiesta de Pascua. Se podría haber sido como una, el aperitivo, ¿sí? La previa de la cena, antes de la fiesta de Pascua. Jesús amó a los suyos hasta el extremo. Entonces uno podría decir, invitó a los amados, la comunidad de amor, ¿sí? La pequeña familia. A mí me gustó pensar este escenario como si se quiere, después lo voy a decir, pero como la iglesia doméstica, ¿no? Que a veces hablamos, hoy la iglesia doméstica, y uno tiende a pensar como en el papá, la mamá, los hijos, ¿sí? No, la iglesia doméstica es cualquier pequeña comunidad, ¿no? Que viva en el domos, ¿cierto? Doméstica, en la casa, en el hogar, la comunidad religiosa, o la familia en cualquiera de sus formas, ¿sí? Múltiple. Ahí está. Entonces, la pequeña familia de Jesús, ¿cuál era? Bueno, la familia discipular, ¿sí? Y probablemente sí estaba María también.
no me cabe ninguna duda, María, algunos primos, la parentela, ¿no? Sabemos que era diferente en el mundo hebreo. La parentela y también los discípulos. En el fondo son su gente amada, su gente querida. Jesús invita a comer a la gente que quiere mucho. ¿Por qué? Porque se está despidiendo. Y junta entonces a esa pequeña comunidad doméstica para decirle algo importante. Entonces están durante la cena, ¿sí? Parece que Juan, me gusta esto porque no se detiene en la comida, en la bebida, en qué está pasando en la cena, ¿no? Se detiene en la performance de Jesús que sucede durante la cena. ¿Y qué hace Jesús? Se pone de pie. Por eso, imaginémonos esto es un teatro. Se pone de pie en silencio. Entonces todo chuta, se paró Jesús, ¿qué pasa? ¿Sí? Estamos también aquí compartiendo la uva, el pan, el pescado. Y Jesús se saca la ropa. ¿Cómo no pensar que eso es un acto performático, ¿no? ¿Qué está haciendo Jesús? Se saca la vestimenta, se saca el manto, ¿no? Se saca el manto, se lo ciñe, se amarra una toalla en la cintura. Entonces, antes de llegar al gesto, en esta performance, Jesús está diciendo, voy a hacer algo inesperado, ¿sí? Voy a hacer algo inesperado. Mírenme, quiero su atención. Entonces, se genera una atmósfera de expectación, todos mirando a Jesús, que se puso de pie y se sacó la polera sin que sepamos por qué. Entonces, él construye una escena, ¿ya? No una cena, una escena. Jesús construye una escena dramática para realizar algo inesperado. Entonces, me van siguiendo, ¿no? Expectación, inesperado, Jesús se pone de pie, se saca el manto, ¿qué está pasando? ¿No? ¿Qué es lo que pasa ahí? Que quiebra, hay un quiebre. Me da la sensación de que Jesús quiebra, desajusta la cena, la comida, ¿sí? Aquí en Chile decimos tomar la once, ¿no? En otros países la merienda, o puede ser la comida de la noche. Entonces, ¿qué sentido tiene que de repente alguien se ponga de pie, se saque el manto, sin mucha explicación? ¿Eso qué hace? Produce un quiebre. Es como que estamos conversando y de repente alguien hace algo raro. Eso es lo que yo quiero como transmitirle. Jesús hace algo raro, en el buen sentido de la palabra, ¿no? Inesperado, que produce un desajuste, que rompe la conversación, interrumpe, ¿no? Están todos conversando, quizás María está contando unos chistes, están todos contentos, y Jesús interrumpe eso solemne, yo me lo imagino como algo solemne, se pone de pie, y él es el maestro, ¿no? ¿No? Entonces, lo que Jesús hacía, todo no pasaba desapercibido, ¿no? Y bueno, ahí para la escena con Jesús de pie, quebrando, ¿sí? Desajustando, desarmando lo que está pasando. Y aquí voy a hacer un contrapunto rápido. Y aparece un personaje invisible, que es el diablo, que les comenté. Invisible, ¿no? Rarísimo, ¿no? Aparece el diablo, que al parecer, según el texto, le había sugerido a Judas. Es notable, ¿no? Porque otros textos dicen como el diablo se apoderó de Judas, ¿no? Es como si Judas estaba poseído, ¿no? Tenía un mal espíritu, una cosa rara. Pero aquí no, ¿no? Aquí aparece un personaje invisible que le sugiere, ¿sí? Oye, Judas, ¿tú crees que te parece bien que este es el momento de la traición o lo dejamos para otro día? ¿Sí? Le sugiere. Y Judas dice, espérate un rato, ¿no? Sí, pero todavía no, porque el maestro se sacó el manto, se puso de pie y algo va a hacer. Este personaje invisible, que es interesante, el diabolos, ¿cierto? El diablo, aquí es llamado el diablo, no Satanás, ni qué sé yo. El diablo, etimológicamente, es el que separa, ¿no? Lo sabemos, el que divide. A mí me gusta mucho la expresión el diablo como el señor de la mentira, ¿sí? El señor de la mentira. Por eso es la traición, es una mentira, es un engaño. El diablo es el que no dice lo que hay que decir y no hace lo que hay que hacer, ¿sí? Uno puede decir es el del antigesto y el de la no palabra, ¿sí? El que esconde la palabra y el que no hace el gesto.
el que divide. ¿Y qué pasa entonces? ¿Por qué lo nombran y por qué me parece interesante? Porque a continuación viene el gesto de Jesús, que es un gesto de verdad. Si el diablo es el maestro de la mentira, Jesús es el maestro y el Señor de la verdad. Es decir, la mentira está instalada en Judas, sugerida. Todavía no se ejecuta, no ha pasado nada todavía. En el texto que nosotros leímos no pasó nada, ¿cierto? Juan, capítulo 13, del 1 al 17, no ha pasado nada. El señor invisible llamado diablo no actúa todavía, no ha actuado. Pero está sugerida la mentira, ¿sí? Está sugerida la mentira. Como contraste en el acto de Jesús que transmite una verdad. Listo. Hasta ahí con esa divagación, ¿ya? No quiero que esa mariposa me lleve muy lejos, pero me parecía interesante hacer el contrapunto entre este mentiroso y el verdadero, ¿sí? Y el verdadero que todavía no sabemos cuál es su verdad. Ahora viene, como parte de esta performance. ¿Qué hace? Jesús instala un gesto basado en tres componentes, que son los que un poco yo leo: el agua, los pies y el acto de lavar, ¿sí? Es decir, son dos componentes y un gesto, propiamente tal, un acto. El agua, habría mucho que decir, ¿sí? En esta divagación. El agua nos renueva, el agua limpia, el agua refresca, el agua da vida, eh, el agua nos recuerda el bautismo. Yo creo que incluso este acto performático es una especie pre, de prebautismo. No siempre se dice esto, ¿no? Yo creo que no una interpretación oficial, ¿no? Pero me parece evidente que si aparece el agua y esa agua limpia, ¿no? Y hay mucho aquí del que esté limpio y después la cabeza. Hay algo, ¿no? Uno podría decir, bueno, en esta intertextualidad, esto me rememora el bautismo, a mí inmediatamente, ¿sí? Entonces uno podría decir que en Juan, en la cena y en este acto performático de Jesús, él está prefigurando un bautismo que tiene una característica particular, no es el bautismo del Espíritu, ¿sí? Yo voy a decir qué tipo de bautismo creo que yo que es. Pero ahí está el agua, fundamental. Después los pies que se cansan, los pies con los que caminamos, los pies del itinerante Jesús que va y viene, los pies que se ensucian. Sabemos que incluso si nos vamos después a la explicación tradicional, cuando llegaba alguien a la casa, ¿cierto? De un invitado, lo que se le hacía era lavarle los pies, ¿cierto? Entonces se llamaba al esclavo, al siervo, porque los pies venían sucios, por la tierra, por el cansancio. ¿Y qué cosa más rica que te laven los pies? ¿Sí? Ah, los pies ahí cuando uno mete en agüita caliente y lo relaja un ratito. Entonces, pareciera que el cansancio corporal muchas veces está allá abajo, ¿no? Se focaliza en los pies cansados. ¿Sí? Y por otro lado, los pies también tienen algo de humildad, ¿no? El descalzarse, ¿sí? Porque para lavarte los pies tienes que descalzarte, ¿sí? Jesús lavó los pies, no lavó las sandalias, no lavó zapatos ni botas, esto lavó los pies. Entonces, cada uno se descalzó. Y eso es un gesto de humildad, ¿no? Descálzate porque vas a entrar en tierra sagrada. Acuérdense, ¿ven? Intertextualidad. Ahora deberíamos ir a leer, no sé, la zarza ardiente o el texto. Ese es el ejercicio, ¿no? Pero quedémonos con nuestra imaginación, de nosotros mismos, cuando nos sacamos los zapatos. Mucha gente que llega, es interesante, ¿no? Mucha gente cuando llega a su casa en un acto, en un gesto de relajo, de llegué, se acabó la jornada laboral, ¿qué hace? Se descalza. Es muy interesante. Esto más en los países cálidos, ¿ya? Yo viví un tiempo largo en Brasil y andábamos todos descalzos todo el día, con chinelo, ¿ah? Con las puras sandalias. Entonces, claro, pero también qué rico sacarse la sandalia, qué rico mover los pies. Bueno, todo eso está concentrado aquí, está concentrado en ese símbolo, ¿no? De los pies. Y después, como les decía, el gesto del lavar, del lavar.
que es un gesto muy lleno de ternura, muy lleno de sencillez, de humildad. Yo te lavo, ¿no? Sí, uno entiende la reacción de Pedro. Uno la entiende porque, ¿cómo tú, ¿cierto? El maestro, qué sé yo, ¿no? Si se quiere, el hijo, ¿no? Con mayúscula, el gran profeta, el esperado, Jesús, ¿no? El Mesías. ¿Cómo tú te vas a arrodillar? Que lo otro, ¿no? Es un gesto que implica todo un movimiento corporal. ¿Cómo tú me vas a alabar a mí? No, no tiene lógica. Sí, por eso digo, en esta performance, Jesús rompe las lógicas. Y yo voy a ir a eso más adelante. Rompe las lógicas establecidas en nuestras cabezas. Bueno, y entonces ahí están, ¿no? Los tres componentes, el agua, los pies y el acto mismo de alguien que lava y alguien que recibe. Es un gesto pasivo y un gesto activo. Hay alguien que lava y alguien que recibe y que se deja querer, que se deja limpiar, y en este caso por Jesús. Eso, ¿no? Eso con el primer punto, ¿no? Esta performance, este teatro, esta gran escenografía que Jesús hace, repito, para desajustar, desarmar y obviamente enseñar, ¿ya? Y él mismo lo dice, yo no tengo que explicarlo, ¿no? Esto que yo he hecho con ustedes, háganlo entre ustedes, ¿sí? Es decir, y es propio de una performance, porque la performance termina con un mensaje, termina con algo. En este caso termina con una ética, ¿ya? Y es por eso, después voy a terminar diciéndoles, por eso el subtítulo de esta divagación es El cristianismo como estilo, ¿sí? Que es un título de un libro, no mío, ojalá fuera porque me encanta, de Christoph Theobald, ¿ya? Que es un jesuita francés alemán, que tiene un libro que se llama así, El cristianismo como estilo. Y él nombra muchas cosas, es un libro súper cabezón, ya alta teología, ¿ah? Eh, pero en el fondo, lo que se está diciendo es que lo más propio del cristianismo son estos gestos. Este es el estilo cristiano. Si hubiera como que decir, ¿cuál es el estilo cristiano de vivir? Es el lavado de los pies. Uno de los estilos, ¿no? Pero uno de los fundamentales. Es decir, ser cristiano es vivir al modo de quien lava los pies. ¿Sí? Fascinante. Y eso es una ética. Es una ética, ¿no? Sí, yo te lavo los pies. Yo te sirvo. Yo me arrodillo ante ti. Fuerte, ¿no? Bueno, vamos al segundo para que no me alargue tanto. Segundo, segunda divagación. Esto no es solo un acto personal, ¿ya? Es decir, Jesús lavando los pies a los discípulos, ¿no? Yo se los lavo a Juan, Jesús se los lava a Pedro, Jesús se los lava a María, Jesús... No es un acto personal, como a veces se vive, ¿no? En nuestras interpretaciones, ¿sí? Como Jesús me lavó a mí, ¿sí? Bueno, aquí habría que hacer una crítica muy grande, pero no me quiero quedar en eso, a todo un catolicismo, ¿ya? En particular, y un cristianismo muy intimista, ¿cierto? Muy intimista, en donde Jesús me habla a mí, y yo voy a la misa y la hostia me alimenta a mí, ¿ah? Y Dios entra en mí. Bueno, yo, eso caló muy hondo en el catolicismo de los años 90, uno podría decir, hasta hoy día. Antes, y esto es muy interesante, antes cosa de fijarse en los cantos. Los cantos litúrgicos eran cantos donde la palabra pueblo, nosotros, la comunidad, aparecía mucho. Y hoy día lo que aparece mucho en los cantos es esta relación íntima, personal, personalista, ¿no? Es yo y Dios, tú y yo te sigo a ti, yo te amo a ti, tú me amas a mí. Bueno, ahí habría mucho que decir, pero ¿a dónde vamos entonces con este segundo punto? A que este no es, me parece, un acto personal, sino eclesial. Eclesial, es decir, es la comunidad orante, ¿no? En la iglesia doméstica, como les decía, es la colectividad del discípulo, del discipulado, la que está reunida ahí. Y no solo eso, sino que están los que después van a estar en el cenáculo recibiendo el Espíritu y después van a estar transmitiendo la fe por todas partes. Entonces,
Qué potente ver el lavado de los pies como un acto eclesial, un gesto eclesial. ¿Y qué me da a mí la pauta para decir que es eclesial? Que Juan está queriendo decir esto, y es que nombra a Pedro. Es que nombra a Pedro, ¿no? No nombra a otro, no nombra a Santiago, al mayor, aquí nombra solamente a Simón Pedro. ¿Y quién es Simón Pedro? Simón Pedro es la cabeza. Simón Pedro es piedra. El mismo Evangelio de Juan al final va a terminar diciendo, ¿no? ¿Me amas más que a estos? ¿Me amas más que estos? Bueno, entonces alimente mi rebaño, ¿no? Apacienta las ovejas. Eres tú el apacentador. Y me parece que, claro, es un símbolo, ¿no? De la iglesia entera, de la iglesia primitiva, ¿sí? No pensemos en el Papa, ¿ah? De la iglesia primitiva. Entonces, por eso es un gesto eclesial, comunitario. Es la iglesia entera la que no entiende. Es la iglesia entera la que no entiende a Jesús el día de su despedida. Esto es bien interesante, ¿no? Voy a repetirlo. Es la iglesia entera, simbolizada por Simón Pedro, la que no logra entender que el maestro es el servidor. Y aquí ya ha pasado mucha historia. Y aquí ha pasado mucho camino. Y Pedro ha acompañado a Jesús por todos lados. Y aún así hay una cuota de incomprensión. Es la incomprensión de la cabeza o, para decir lo positivo, la necesidad permanente de conversión. Aquí lo que pasa con Simón Pedro es que él es convertido en el acto performático, ¿eh? Hacia la verdad, no la mentira, hacia la verdad de la fe. Yo tengo que hacer esto para que tú tengas que ver conmigo. Elige, son estos los caminos. O te lavo los pies y me transformo en el Mesías servidor que tú no entiendes, o tú eliges otro camino, que no es el de la verdad. Bueno, y Pedro, arrebatado, y el texto muy ilustrativo, ¿sí? Entonces no solo los pies, también lávame la cabeza, las manos, dúchame entero, ¿sí? Que es muy propio de Pedro, ¿no? Un poco la personalidad arrebatada, apasionada. ¿Qué me pasa con este segunda pista, ¿no? O clave de interpretación? Y es que aquí está la sinodalidad, si lo queremos llevar a nuestro contexto eclesial presente. Lo que hace Jesús aquí es justamente establecer una sinodalidad. La sinodalidad no es algo que inventó el Papa Francisco, que empezamos a hablar el último tiempo. Jesús es sinodal. Caminemos juntos, caminemos juntos, ¿sí? Eso es sin jodos, ¿cierto? Caminemos juntos. Establezcámonos como una comunidad horizontal. Y es lo que voy a hablar ahora un rato más. ¿Por qué? Porque la cabeza y la iglesia está necesitada de conversión permanente siempre. Muy bien. Tercer punto, para que tengamos un ratito bueno para seguir ahí conectando cosas, imaginando y divagando. El tercer punto, creo yo, es que en este texto que acabamos de leer, Jesús busca dar vuelta la concepción tradicional de lo religioso, lo político y lo social. ¿En qué sentido? En que en estos tres estratos, el estrato religioso, sobre todo de la época, pero también en el nuestro, ¿ya? Si no hay que, esto no hay que ser experto en Sagrada Escritura o entender quién era el sumo sacerdote y cómo funcionaba los escribas, sino es entender que son sociedades profundamente jerárquicas, tal y cual la nuestra, tal y cual nuestra iglesia. ¿Y qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Y yo me aventuro a decir, es poniéndole fin a toda jerarquía. Es poniéndole fin a toda jerarquía. Si yo soy el maestro, miren lo que dice el versículo 13. Ustedes me llaman maestro y señor. Y está bien, tienen razón. Yo soy el maestro y el señor. Bueno, si yo soy el maestro y el señor y les lavo los pies, entonces ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Es decir,
Si yo que soy el maestro he bajado al nivel del siervo, del servidor, ¿cierto? Entonces todos tenemos que estar ahí. Todos estamos en esa misma mesa del servicio, sin asientos más grandes, sin lugares reservados, sin títulos honoríficos, sin eh, adulaciones rimbombantes, nada de eso. ¿Te das cuenta? No hay nada de eso. Increíble, ¿eh? ¿Y qué es lo que hay entonces? Justamente sinodalidad, ¿no? Servicio humilde y horizontalidad en el trato. Cuando yo digo aquí fin de la jerarquía, no estoy hablando que Jesús está diciendo que no existan los obispos, ya, los párrocos, no, no es eso, ya. No es eso porque de hecho todavía no existían cuando él dijo esto, sino que independiente de nuestras funciones, de nuestros servicios, de nuestras misiones, de nuestros lugares, posiciones, lo que sea, estamos todos en la misma mesa, ¿sí? No hay nadie más que otro. Y eso es muy radical, porque todavía vivimos en un mundo hiper jerarquizado, hiper jerarquizado. Bueno, veo yo, pueden haber más, obviamente, ¿no? Y hay mucho más, este es un texto riquísimo, podríamos darle más vuelta y quedarnos con algún otro concepto, otra idea, etcétera, ¿no? Pero la divagación la quise manejar en estas tres líneas, ¿no? El gran acto performático, transformador, disruptivo de Jesús en el Evangelio de Juan, en la cena, que es un acto comunitario, colectivo y no intimista, personal, y que me invita a mí, ¿te das cuenta? No solo me invita a mí a lavar los pies, sino que me invita a mí con otros, para otros, dentro de un contexto que es mayor que yo. Y finalmente que se establece el fin de toda jerarquía política, social y religiosa, que en el caso de Jesús, estos tres círculos están de la mano, ¿ya? Las autoridades políticas son también religiosas y son también sociales, con más y menos, dependiendo del grupo en el que estamos hablando. Hoy día no, ¿no? Hoy día las autoridades religiosas están allá, las autoridades políticas están acá y las autoridades sociales son otros, los líderes sociales. Bueno, quizá en el mundo social es un mundo menos jerárquico. El mundo político, más o menos. El mundo religioso es muy jerárquico, ¿ah? Es muy jerárquico. Por eso esto no, a mí por lo menos me cuestiona mucho, ¿sí? Y me da que pensar y revisar, porque no se trata como de cómo yo elimino la jerarquía que tengo dentro de mi cabeza, ¿sí? En el trato, en el respeto, a quién, etcétera, ¿no? No es tan fácil. Bueno, y abro la pregunta entonces, nos queda, si no me equivoco, una media horita, ¿cierto? O bueno, ahí la red manejará los tiempos, quizá un poco menos, pero esta divagación propuesta que nos puede llevar, espero, por diferentes caminos, rutas, ¿qué caminos, ya? ¿Qué posibilidades, qué trayectorias para ustedes hoy día, ustedes dirían, nos abre el texto? ¿Qué posibles divagaciones de esta divagación podríamos seguir haciendo? ¿Sí? ¿Se nos ocurren algunas cosas distintas? ¿O podríamos imaginarnos qué, qué deviene de esto? ¿Qué pasa después de esto? ¿Cómo seguimos? ¿Cómo seguimos viviendo en iglesia? ¿Cómo seguimos compartiendo la fe? ¿Cómo seguimos, eh, cómo nos relacionamos con Jesús, por ejemplo? Es una pregunta muy interesante. ¿Somos Pedro? ¿Somos más Pedro que en verdad? No, imposible que Jesús me lave los pies, imposible, ¿no? ¿Somos Pedro ahí que todavía no damos el brazo a torcer? ¿O, o dónde estamos, no? ¿Dónde estamos en esta performance? Eso, abramos la palabra entonces para compartir un rato y cada cierta palabra yo puedo ir reaccionando y compartiendo también un poco más.